Había una vez una mujer llamada Juanita que tenía 30 años. Un día, Juanita estaba muy triste y decidió ir al bar de la esquina a tomarse una cerveza. Para que su pena pasara pronto, tomó una cerveza, 2 cervezas, 3, 4, bebió y bebió alcohol y sin darse cuenta, pronto se emborrachó. Sin pensarlo 2 veces, se subió a su auto y partió rumbo a su hogar, sin darse cuenta del peligro al que se enfrentaba. Unos minutos más tarde, Juanita perdió el control del auto y provocó un gran accidente. Su cabeza se golpeó fuertemente contra el manubrio del auto. Inmediatamente después del accidente, se acercó Mario, un bombero, que fue testigo del gran accidente, y trató de ayudar a Juanita. Notó que ésta tenía una pérdida de conciencia. Una vez que ésta se reincorporó, pudo corroborar que estaba muy desorientada, pues no sabía dónde estaba ni por qué. Le costaba hablar, articular palabras y tenía una pérdida de memoria, pues no recordaba absolutamente nada del accidente. En ese momento, Mario, el bombero, recordó el programa que había visto hace días con su esposa, donde hablaban de traumatismo encefalocraniano y qué tipo de lesiones podrían causarlo. Hay 4 maneras principales en que el cerebro puede lesionarse: por una fractura en el cráneo, por una contusión o por un golpe o un contragolpe, por una lesión axónica difusa o una lesión focal. Una fractura en el cráneo es exactamente eso. En realidad se fractura o se rompe el cráneo, el cual es la envoltura ósea que protege al cerebro. Por desgracia, cuando el cráneo se fractura, lo que puede pasar es que pequeños pedazos de hueso se pueden meter en el cerebro y esto causa una gran lesión en esa área. Con una lesión focal hay una ruptura de los axones alrededor de un área específica lesionada y esto puede seguir ocurriendo después de que haya pasado la lesión. Otra manera en que el cerebro puede lesionarse se llama golpe contra golpe. Este tipo de lesión suele pasar cuando alguien tiene un accidente automovilístico. Cuando hay un accidente automovilístico y el carro para bruscamente, normalmente la persona es lanzada hacia adelante. En ese momento la cabeza puede golpear el tablero de mandos y uno podría pensar que aquí es donde ocurre la lesión. Aunque sí se lesiona esta parte del cerebro, luego la cabeza es lanzada hacia atrás y luego el cerebro es empujado hacia atrás hasta la parte posterior del cráneo. Cuando el cerebro golpea esa parte posterior del cráneo, sufre otra lesión. Así que un golpe es cuando se choca con algo y un contragolpe es una lesión en el lado opuesto del cerebro como consecuencia de esa fuerza. Otro tipo de lesión se llama lesión axónica difusa y a menudo es también el resultado de un accidente automovilístico. En este caso, el cerebro gira dentro de la cabeza y como resultado de estas fuerzas rotacionales, se estiran y rompen unos axones en el cerebro. Y los axones son la parte del cerebro que manda mensajes por todos lados. Es como si uno abriera una computadora y cortara un alambre, y por eso la información no puede viajar desde un punto hasta el otro punto.
Bueno, con una lesión axónica difusa, los axones se estiran y se rompen en todas partes del cerebro, y por eso se dice que es difusa. Mario, el bombero, estaba muy preocupado. Juanita se había golpeado la cabeza y podría haber sufrido un golpe contra golpe que provocarían un TEC. Mario además recordó que esto podía conllevar también lesiones secundarias. Además de estas lesiones que ocurren porque hay una fuerza que directamente afecta al cerebro, hay otros tipos de lesiones que se llaman lesiones secundarias. Estos tres tipos de lesiones son edema cerebral, hidrocefalia y hematomas. Con un edema cerebral, lo que ocurre es que se inflama el cerebro y como resultado no hay espacio en el cráneo y se empieza a comprimir el tejido del cerebro. La hidrocefalia se presenta en el área del cerebro que contiene líquido cefalorraquídeo. Ocurre cuando los ventrículos que están en el centro del cerebro empiezan a inflamarse. Así que lo que pasa es que el líquido cefalorraquídeo no puede drenarse del cerebro por la inflamación y por esta razón empieza a llenar los ventrículos que acaban inflamándose. Por lo tanto, el tejido se comprime de nuevo, ya que no hay suficiente espacio en el cerebro para este tipo de hinchazón. Otro tipo de lesión es el hematoma. Cuando se habla de un hematoma, quiere decir hemorragia. Y esto pasa porque el cerebro está sangrando. Y una vez que escapa la sangre, puede cubrir el cerebro y causar presión. Además, el contacto de la sangre con el tejido del cerebro también causa una lesión. A raíz de esto, Mario, muy asustado, llamó rápidamente a la ambulancia. Los paramédicos, sospechando que el diagnóstico podría ser un traumatismo encefalocraniano, la llevaron rápidamente a un servicio de urgencia, donde luego de evaluar su respuesta motora, la apertura ocular y la respuesta verbal, de aplicarle neuroimágenes y exámenes de laboratorio, llegaron a la conclusión de que se trataría de un traumatismo encefalocraniano. TEC. Mientras tanto, el esposo de Juanita, Pedrito, se encontraba tranquilo en la casa, pensando que su esposa había salido con amigas. Pedrito veía las noticias cómodamente cuando escucha: trágico accidente habría causado un traumatismo encefalocraniano en mujer de 30 años llamada Juanita. Pedrito se asustó, gritó, no entendía nada. Solo alcanzó a escuchar que esta condición es considerada la primera causa de muerte y discapacidad en la población menor a 45 años y está asociado principalmente al sexo masculino. La primera causa de TEC son accidentes automovilísticos acompañados de alcohol y que la mayoría de muertes traumáticas ocurren en las primeras 48 horas tras el impacto, produciéndose sobre todo antes de llegar al hospital. Al poco tiempo llegó toda la familia de Juanita al hospital y el médico les informó que Juanita tenía un traumatismo encefalocraniano. ¿Qué?, gritó la familia a coro. El médico explicó que existen TEC abiertos y cerrados. El primero es cuando se recibe un golpe en la cabeza con un objeto y este rompe el cráneo e ingresa al cerebro, y el segundo es cuando se recibe un impacto fuerte en la cabeza al golpear un objeto, pero este no rompe el cráneo. Pero además les explicó que existen 3 tipos de TEC: leve, moderado y grave, y para que quedaran tranquilos los envió a hablar con la doctora Alicia, especialista en el tema. Un traumatismo de cráneo es una lesión que se produce en el cerebro que es debida a una agresión externa al mismo.
que puede producir la rotura del cráneo o bien simplemente ser una sacudida con aceleración y desaceleración brusca. Esto va a alterar la conciencia y va a dejar como consecuencia problemas cognitivos y conductuales. Las causas más frecuentes del TEC son, en primer lugar, los accidentes automovilísticos. Digamos que el 50% de los problemas de traumatismo de cráneo dependen de accidentes automovilísticos. En segundo lugar, son las caídas, sobre todo en la tercera edad y en los niños, los accidentes derivados de la violencia social y los accidentes que pueden ocurrir como consecuencia de los deportes de alto impacto, digamos de alto contacto, como ser el rugby o el esquí. Bueno, los problemas cognitivos y conductuales son muy importantes porque el 90% de los pacientes al año ya está deambulando normalmente, con lo cual parece que se hubieran recuperado, pero esto no es así. Suelen quedar problemas cognitivos, lingüísticos y conductuales que van a producir la mayor discapacidad, digamos, realmente, ¿no? Que va a ser, por un lado, problemas anímicos, problemas relacionados con la iniciativa, con la posibilidad de empezar a hacer acciones, sostener en el tiempo actividades, controlar impulsos, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que específicamente regula nuestro lóbulo frontal. Entonces, justamente lo más frecuente van a ser cuadros que combinan estos síntomas, pacientes que están agresivos, que no pueden poner freno a sus impulsos, que de repente no pueden sostener un trabajo, que nada les interesa, que tienen grandes dificultades para controlar aquellas agresiones que le pueden surgir en determinado contexto. Digamos que la inserción, la reinserción de estas personas, tanto en el ámbito académico, laboral como familiar, suele ser muy dificultoso. Uno de los puntos claves es el impacto que tiene estos problemas cognitivos y conductuales en la familia. Hay cambio de roles, por ahí el jefe de familia ya deja de serlo, pasa a ser un hijo más, se pierde el soporte familiar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista moral de esa familia, con lo cual es muy importante el trabajo con los familiares para que puedan sostener el tratamiento y puedan adaptarse a estos cambios bruscos que aparecen en forma inesperada en la vida. ¿Qué se puede hacer con estas personas y sus familias y, digamos, concretamente cuál es el tratamiento, qué es lo que se les puede ofrecer? El punto clave en el abordaje de estos problemas es que contemos con un equipo interdisciplinario. Los problemas son múltiples, tienen tanto que, digamos, afectar la conducta como los aspectos motores, como los aspectos laborales, con lo cual va a ser muy importante la participación de las terapistas ocupacionales, de los musicoterapeutas, de los kinesiólogos, de los neuropsicólogos que se ocupan justamente de rehabilitar las funciones cognitivas, psiquiatras que manejen medicación pero que estén entrenados en cómo manejar un traumatismo de cráneo, neurólogos que sepan de rehabilitación justamente neuronal, de neuroplasticidad. Y, por supuesto, el abordaje de psicoeducación, es decir, enseñarle a la familia, enseñarle al paciente qué es lo que le ha pasado, explicarle de qué se trata y cuáles son los recursos con que cuenta para poder mejorar su calidad de vida y de esa manera rearmar esa vida que fue interrumpida abruptamente por un accidente. Tiempo después, Juanita fue dada de alta y ha sabido salir adelante con todas las dificultades que un accidente automovilístico le trajo. Junto a su familia, se sienten agradecidos de los profesionales que la atendieron, ya que gracias a esto ha podido recuperar poco a poco la vida que tenía antes.